Hoy se cumple un año desde que Jimin y Jungkook salieron del servicio militar, y creo que todavía hay personas que no terminan de dimensionar lo que significó toda aquella situación cuando se confirmó. Porque muchas veces se intenta reducir todo a un simple "entraron el mismo día", cuando en realidad la razón por la que el tema tuvo tanto impacto fue porque no se trató únicamente de coincidir en una fecha. Lo que sorprendió a muchísimas personas fue descubrir que ambos habían decidido realizar el servicio bajo la modalidad de compañeros, algo que requería planificación previa, documentación y una decisión tomada con bastante anticipación. Y eso es precisamente lo que hizo que tanta gente se quedara pensando. Porque una cosa es que dos personas terminen coincidiendo por circunstancias externas y otra muy diferente es descubrir que hubo una decisión previa para permanecer juntos durante una etapa tan importante. No estamos hablando de unos días, no estamos hablando de unas semanas, estamos hablando de casi 2 años de sus vidas. Por eso, cuando salió toda la información, muchos comenzaron a mirar hacia atrás y a recordar todo lo que había ocurrido durante los meses anteriores. Porque seamos sinceros, antes de que llegara el alistamiento, ya era imposible ignorar lo presentes que estaban el uno en la vida del otro. Estaban las transmisiones, estaban las menciones constantes. Estaban las invitaciones espontáneas. Estaban las veces que uno aparecía en las conversaciones del otro, incluso cuando nadie lo había mencionado. Estaban los momentos compartidos. Estaban los proyectos que realizaron juntos. Estaban todas esas pequeñas cosas que por separado podrían parecer insignificantes, pero que cuando las juntas terminan formando una imagen mucho más grande. Y creo que por eso cuando muchos fans decían "no puedo imaginar a Jimin y Jungkook separados", no lo hacían porque sí, lo decían porque durante mucho tiempo habían visto una dinámica donde ambos parecían buscar constantemente la compañía del otro. No era solamente cuestión de trabajar juntos, no era solamente cuestión de pertenecer al mismo grupo, era esa sensación de comodidad que transmitían cuando estaban juntos. Esa familiaridad, esa confianza, esa manera de relacionarse que hacía que muchas veces pareciera que podían entenderse sin necesidad de explicar demasiado. Por eso, cuando se confirmó que ingresarían juntos al servicio militar, la reacción fue tan grande. Porque de repente muchas personas entendieron que aquello que parecía una separación inevitable nunca iba a producirse de la forma en que todos imaginaban. Y para quienes llevaban años observando la cercanía entre ambos, aquello tuvo un peso enorme. Porque una experiencia como el servicio militar representa un cambio radical. Es abandonar temporalmente la vida que conocías. Es enfrentarte a nuevas responsabilidades. Es salir completamente de tu rutina. Y justamente por eso, mucha gente consideró tan significativo que ambos hubieran tomado la decisión de atravesar esa experiencia acompañándose. No porque alguien estuviera obligando a nadie, no porque fuera una coincidencia, sino porque la propia decisión hablaba por sí sola. Y creo que eso fue precisamente lo que provocó tantas reacciones. Porque mientras algunos fans se sintieron felices al saber que podrían contar el uno con el otro durante una etapa tan exigente, otros comenzaron inmediatamente a buscar explicaciones alternativas. De repente aparecieron teorías, aparecieron excusas, aparecieron intentos de justificar algo que en realidad ya había sido confirmado. Y lo curioso es que muchas de esas personas habían sostenido discursos completamente diferentes antes de que se conociera la noticia. Porque durante mucho tiempo algunos sectores del fandom defendieron la idea de que ingresar juntos al ejército era una demostración enorme de cercanía,
Decían que nadie tomaría una decisión así con alguien que no fuera extremadamente importante para su vida. Decían que era una señal especial. Decían que demostraba confianza absoluta. Decían que hablaba de un vínculo único. Y todo eso era válido para ellos. Hasta que descubrieron que quienes habían tomado esa decisión eran Jimin y Jungkook. Entonces, de repente, lo que antes era una prueba irrefutable dejó de significar algo. Y creo que esa contradicción fue tan evidente que incluso personas que normalmente evitaban las discusiones entre fandoms la notaron. Porque no cambió el hecho. Lo único que cambió fue quienes protagonizaban la historia. Y eso hizo que muchas personas se preguntaran por qué algo que antes parecía tan importante dejó de serlo de la noche a la mañana. Sin embargo, mientras Internet discutía, ellos seguían adelante. Y al final, eso es lo que realmente importa, porque las teorías pueden cambiar, las narrativas pueden modificarse, las excusas pueden multiplicarse, pero hay algo que nunca cambió. Jimin y Jungkook compartieron esa etapa, compartieron ese tiempo, compartieron experiencias que solamente ellos conocen en profundidad. Y cuando terminó el servicio militar, ambos expresaron agradecimiento por haber tenido al otro a su lado. Y sinceramente creo que ese detalle dice muchísimo. Porque cuando una persona mira hacia atrás y agradece que alguien haya estado presente en uno de los periodos más difíciles y transformadores de su vida, eso habla de la importancia que esa presencia tuvo para ella. No hace falta exagerar, no hace falta inventar situaciones, no hace falta crear historias que nunca ocurrieron. El propio hecho de agradecer mutuamente haber estado juntos ya tiene un significado enorme, especialmente cuando estamos hablando de una experiencia tan intensa. Y quizás por eso esta fecha sigue siendo tan especial para muchos fans. Porque más allá de cualquier etiqueta, más allá de cualquier discusión y más allá de cualquier teoría, existe una realidad imposible de borrar. Cuando llegó uno de los momentos más importantes de sus vidas, Jimin y Jungkook no eligieron recorrerlo por separado, eligieron recorrerlo juntos. Y esa decisión sigue teniendo el mismo peso hoy que tuvo el día en que se confirmó. Porque al final las personas pueden discutir durante años sobre cómo interpretar su relación, pero lo que nadie puede cambiar es que cuando tuvieron la oportunidad de elegir cómo afrontar aquella etapa, la elección que hicieron fue permanecer al lado del otro. Y quizás esa sea la razón por la que este tema sigue generando tantas emociones incluso un año después. Porque para muchos fans no se trata solamente del ejército, no se trata solamente del alistamiento, no se trata solamente de documentos o fechas. Se trata de lo que esa decisión representó, de la confianza que reflejó, de la tranquilidad que parecía brindarles saber que la otra persona estaría allí, de la seguridad que transmite ver a dos personas enfrentando juntas un cambio tan grande. Y precisamente por eso, un año después de su salida, sigue siendo imposible recordar aquel momento sin pensar en el enorme impacto que tuvo. Descubrir que cuando llegó la hora de atravesar una de las experiencias más importantes de sus vidas, Jimin y Jungkook decidieron hacerlo permaneciendo uno al lado del otro. Tenemos actualización de BTS, tenemos el adelanto del run, donde vemos a los chicos conversando sobre el festa. Después de 4 años, los 7 integrantes de BTS vuelven a reunirse para una cena especial de festa, mostrando una vez más la química, la amistad y la cercanía que siempre los ha caracterizado. Desde el inicio del video se puede sentir un ambiente muy relajado y familiar,
como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Mientras disfrutan de una comida juntos en la costa oeste de Estados Unidos, comienzan a conversar sobre diferentes aspectos de sus vidas. Entre bromas y comentarios espontáneos, los miembros se sorprenden al ver algunos cambios en sus compañeros. Uno de ellos comenta que alguien se ha vuelto mucho más elegante y refinado que antes, lo que provoca risas entre todos. Sin embargo, también reconocen que, a pesar de los cambios, siguen siendo los mismos de siempre cuando están juntos. La conversación avanza hacia sus actividades cotidianas. Uno de los miembros explica que actualmente practica guitarra entre 6 y 7 horas al día, demostrando cuánto se ha esforzado en desarrollar sus habilidades musicales durante este tiempo. También recuerdan algunas actividades que realizaron durante sus giras y descansos, mencionando que comenzaron a jugar pickleball, un deporte que terminó gustándoles bastante. Incluso uno de ellos comenta con entusiasmo que le gustaría participar en una competencia en el futuro. Más adelante, recuerdan momentos que compartieron juntos mientras vivían o viajaban. Jungkook menciona que él y Jin solían cocinar juntos. Entre risas recuerdan que prepararon sujebi, una sopa tradicional coreana con masa hecha a mano. Ese recuerdo les trae nostalgia, ya que comentan que en algunos momentos, aunque estuvieran lejos de Corea, bastaba con compartir una comida tradicional para sentirse como si estuvieran de regreso en casa. Uno de los temas principales de la conversación es lo mucho que extrañaban reunirse los 7 al mismo tiempo. Todos coinciden en que hacía muchísimo tiempo que no celebraban un festa juntos de esta manera. Por eso, esta cena tiene un significado especial, tanto para ellos como para ARMY, que llevaba años esperando verlos reunidos nuevamente. Durante la charla también hablan sobre cómo han cambiado individualmente durante estos años. Cada integrante ha vivido experiencias diferentes, ha desarrollado nuevas habilidades y ha crecido como persona. Sin embargo, comentan que cuando vuelven a reunirse como BTS, todos esos cambios individuales se combinan y enriquecen al grupo. Explican que esta sensación resulta muy interesante porque llevaban bastante tiempo sin trabajar los 7 juntos al mismo tiempo. La conversación sigue con preguntas divertidas y bromas entre ellos. En un momento, uno de los miembros pregunta a los demás cómo se siente volver a trabajar con él nuevamente, generando risas y respuestas espontáneas. Se percibe claramente que existe una gran confianza entre todos y que la amistad sigue intacta. Finalmente, el avance culmina con uno de los momentos más emocionantes para los fans. Los integrantes gritan juntos el famoso Run BTS, anunciando oficialmente el regreso de Run BTS 2.0. Este anuncio provoca una gran expectativa, ya que significa el regreso de uno de los contenidos más queridos por ARMY. La cena especial también es presentada como BTS Dinner 2.0, simbolizando una nueva etapa para el grupo, después de varios años de proyectos individuales y servicio militar.